Bueno, en este gran día en la Eduquiza tenemos un tema de suma importancia, las jornadas de práctica. Pero antes les vamos a mencionar una cita de nuestro gran amigo Paulo Coelho. Existe un lenguaje más allá de las palabras. Y como diría nuestro compa el Vygotsky, el lenguaje influye en el desarrollo incluso más que el contenido del aprendizaje. Bueno, tenemos 3 grandes invitadas que les vamos a presentar. Jocelyn Trejo. Pero un fuerte aplauso, ¿no estamos contentos de tener aquí a estas grandes invitadas? Yes, my friend. Berenice Zúñiga. Sobre... Más conocida como la Berenice. Y Brenda Tamara Díaz Ugalde. Tamis Díaz. Tamis Díaz, por favor. Bueno, vamos a comenzar platicando un poco. ¿Cómo se sienten en este día? Felices. ¿Felices? ¿Cómo se sienten de poder tener la oportunidad de encontrarse en nuestro gran programa? Felices. Contentas, sí. De poder estar aquí. Que nos puedan platicar sus experiencias de cómo les fue, qué han hecho. Felices. Pues es que hay muchas cosas por las que compartir, entonces creo que va a ser un momento muy fructífero para todos. Sí. Ok. Bueno, tenemos una dinámica para poder hacer más interesante este programa y que todos tengan la oportunidad de saber más acerca de cómo nos la pasamos en esta jornada de prácticas. Como sabemos, la temática es Las prácticas. y por eso tenemos en esta bolsita una serie de preguntas que cada una va a ir respondiendo. Si no responden alguna de las preguntas, se les va a dejar hacer una plana de debo saber qué responder. Y se les va a dar un micrófono. Comenzamos con nuestra gran amiga, maeta y colega Jocelyn. Ella va a sacar la primera pregunta y nos va a decir qué dice su pregunta. Dice, ¿qué tanto influyó la participación de la docente titular? Yo sé que está nerviosa y que la risa les gana. Sí, pero adelante, Es algo muy coméntanos. normal. Es algo muy normal que a veces el nervio nos sobrepasa. Dice, ¿qué tanto influyó la participación de la docente titular en la aplicación de tus actividades? Pues siento que influyó mucho porque pues a partir de ella me enseñó los diagnósticos que tenía con los niños, entonces a partir del diagnóstico yo pues pude realizar mi planeación, entonces siento que es una parte fundamental la maestra titular para pues sí darnos ese conocimiento del que tiene sobre los niños, porque pues ella ya tiene más experiencia con ellos, entonces siento que pues es de gran apoyo. ¿Y crees que influyó entonces favorablemente o que en vez de ayudarte te Perjudicó. No, favorablemente, sí, me ayudó. ¿Y alguna de ustedes nos gustaría compartir su experiencia con su maestra titular? Ay, tengo el micrófono. Pues yo siento que fue muy buena. La verdad, Acércate un poco más el micrófono, es que no logramos escucharte. yo siento que fue muy buena porque la maestra me ayudó mucho. Me cambió mi planeación y al principio yo estaba enojada con ella, pero como le entregué mi planeación bien y todo, y hubo una actividad que pues en la que yo pensé que para los niños iba a ser difícil, pues la maestra me ayudó y pues la cambiamos, o sea, me dio como ideas, no me dejó sola y pues aprendí de ella varias cosas que tal vez me gustaría aplicar en un futuro. Y de hecho en las prácticas hubo una maestra que nos dijo que estábamos para aprender de ellas o para saber qué no queríamos aplicar en un futuro, entonces siento que en base a eso pues sí, puedo tomar cosas que quiero aplicar o no en un futuro. Excelente, excelente. ¿Y tú, Berenice, qué nos puedes decir al respecto de tu maestra titular? Ay, Bueno, yo comento que pues mi maestra titular siempre estuvo como que muy abierta y me mostraba los diagnósticos o trabajos de los niños que eran anteriores y me comentaba algunas problemáticas que tenían ellos en casa y que eso influía dentro de su aprendizaje. Entonces, creo que influyó positivamente en mí y me ayudó a realizar mi planeación.
compartirles nuestra experiencia porque pues es bueno compartir y tener estos momentos de reflexión y aprendizaje mutuo. Retroalimentación. Yo les podría decir que no todo es color de rosas. Mi maestra me sobornaba con comidas diarias para que no le dijera a la directora que me ponía a hacer todo lo de su papeleo, sí, con los que se llevaban a documentación, actas de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio, muchas cosas. Pero realmente no tuve nada productivo más que las entrevistas que le hacía a los niños referente a su comportamiento. Incluso trabajábamos lenguaje y escritura, así que pues esa fue mi experiencia. Como vemos, no todos tenemos buenas experiencias. No podemos decir que el mundo de la docencia es lo mejor cuando hay cosas que están fuera del lugar. Bueno, mira, si no la armamos de maestras, llamamos para secretarias. Asistente en la administración. Sí, muy bien. Ok, bueno, ¿podrías pasar la bolsita, yo? ¿Tu experiencia? Bueno, Contado. mi experiencia fue muy buena, la verdad. La maestra siempre estuvo muy atenta, me ayudó a realizar algunos trabajos o algunas actividades donde yo tenía que escribir en ciertas hojas. Ella me ayudaba a escribirlo, siempre me dio su apoyo, me dejó planear toda la semana. O sea, yo estuve frente al grupo toda una semana, entonces para mí fue algo muy significativo, lleno de aprendizajes y de experiencias positivas. Muy bien. Bueno, ahora le voy a pasar el a ver, saca uno. Sí, ¿tú qué actividades propusiste para favorecer el desarrollo de habilidades de lectura y escritura? Bueno, en habilidades de lectura, yo lo único que hice fue seguir la rutina que tenía mi maestra, fue leer cuentos diario a final de todas las clases. Y de escritura, pues los niños no sabían escribir algunos su nombre aún, entonces era lo que se los ponía a hacer, remarcar su nombre, y eso fue lo que hice. Ok, muy bien. Ay, pues yo me guié mucho a base de los aprendizajes de la maestra, y como teníamos que meter en cuestión socioemocional, pues uno de los aprendizajes principales de la maestra era como de trabalenguas, meter trabalenguas, y socioemocional pues yo iba a trabajar como en equipos, pero pues como les digo, tuve que cambiar toda mi planeación y justificación, y a la mera hora casi no metí como algo que fomentara eso de pues lo de la lectura y todo eso. ¿Y tú cómo te sentiste, hablando de las emociones, cómo te sentiste al tener que cambiar toda tu planeación? Al principio frustrada, porque Sí, vimos que sigues trabajando con los trabalenguas. sigo trabajando, es que por eso quería trabajar con eso. Permíteme, es que estamos teniendo un corto porque estás moviendo mucho el micrófono. Deja que salga usted. Lo estoy golpeando mucho, como que se sea mucho. Gracias, por favor. Perdón. ¿Qué? Ya se me fue la pregunta. La frustración. La pregunta La respuesta. Pues estuvo frustrante porque, pues como les digo, yo ya había armado mis actividades y nada más iba a preguntarle a la maestra con qué aprendizaje iba a empezar, y me dijo que iba a cambiar el aprendizaje del trabalenguas. Entonces toda mi planeación se vino abajo, y pues fue como frustrante por el tiempo que tenía, porque se la tenía que mandar a más tardar el domingo. Pero pues ya después me sentí orgullosa porque pude hacer una planeación en corto tiempo. Sí tuve que modificar algunas cosas, pero pues siento que fue buena. Ok, muchas gracias. Vemos que sí fue una experiencia muy traumática para ti, Sí. pero pues es bueno, a veces de los retos se aprende más que de tener todo La fácil. perfección, exacto. Entonces nos sentimos muy contentas por ti. ¿Tú, Dios? Gracias. Nos sentimos muy contentas por ti. Bueno, Es sobre las actividades. La Sobre felicidad las- está con ella. sí, miren, yo trabajé con las actividades en escritura. La maestra estaba trabajando las vocales y el abecedario, entonces me dijo que pues siguiera con esa secuencia. Entonces trabajando las vocales fue más como auditivo y visual. En el auditivo, pues para que se las fueran aprendiendo, cantábamos canciones y al mismo tiempo, o sea, tenerlas visualmente. Entonces, porque pues así ya las ubicaban por la letra y sí, por el sonido.
Entonces siento que eso funcionó mucho porque pues así a los niños como que se les hizo más fácil. Entonces con el abecedario pues hicimos una actividad diferente con cotonetes y pintura. Entonces fue igual mucho para ellos de ayuda con la motricidad fina y pues nada, siento que pues, se trabajó bien esas actividades. Y también lo que me sirvió mucho fue al momento de estar escribiendo algo en el pizarrón, ir diciendo letra por letra lo que estaba escribiendo. Entonces así ellos ya, o sea, iban ubicando qué letra eran y cómo se escribían. Entonces pues siento que eso ayudó también mucho para ellos. Ella. Bueno, también nosotros les vamos a compartir un poco acerca de lo que vivimos, acerca de las actividades, y yo me voy a apoyar de una cita de que nos da Aguirre 2001 que dice que la alfabetización no solo se reduce en enseñar las letras, es decir, no con que solo enseñemos las letras los niños se van a aprender a leer o a escribir. Por esta razón, yo mi forma de trabajo tenía que seguir la secuencia de mi maestra titular, que era trabajar con nombre y con la, más que nada la motricidad, porque a ellos se les complicaba mucho escribir. Entonces no era como que los presionábamos a hacer su nombre, sino que poníamos actividades que favorecieran primero su motricidad, porque ¿cómo van a aprender a estar alfabetizados si ni siquiera pueden escribir? Entonces no se puede presionar a los niños. Muy bien. Está muy contenta la Yosel. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Alo? Pues yo mi experiencia fue en la manera que los pude ayudar sin salirme del plan del trabajo de la maestra, porque también no me dejaba como que esa accesibilidad. Tuve que jugar con ellos el juego conocido como si mexicanos dijeron, pero en este caso... Suena como si hubiera sido un pesar a los dos. Sí, es que para mí era muy difícil ya que los niños no todos iban al mismo nivel, entonces la maestra quería poner una actividad muy difícil, el cual tuve que ponerle ese nombre para que los niños lo relacionaran con la tele y les gustara hacerlo. Ah, ok. Sí. Entonces ya he escuchado que no solo hay que enseñarlos a leer con letras, sino que también dibujos. Entonces lo cual yo implementé dibujos con pequeñas letras, por ejemplo, bueno, palabras como casa, coca, coco. Coca, pero la coca es algo malo para los niños. No, Coca-Cola, compañera, Por Coca-Cola, eso, compañera. la Coca-Cola también es mala para los niños. Pero entonces, ¿por qué nuestros abuelitos nos los dan cuando se nos baja el azúcar? Hay que también entender que tienen medios de saludables. No, eso lo tendríamos No que tomen checar Coca-Cola. en otro capítulo vamos a checar sobre la alimentación. Díganos en los comentarios si quieren que hagamos un debate. Suscríbanse a nuestro canal. Y bueno, así terminó mi experiencia. Muy Bueno. bien. Bueno, vamos concluyendo con esta pregunta y nuestra compañera Tamara nos va a guiar en otra pregunta. ¿Cómo acercaba la docente a los alumnos a la prelectura y preescritura? Sabemos que tuvimos una semana de observación, entonces ¿tú cómo viste que ella acercaba a los niños a la lectura y a la prelectura y a la preescritura? Pues ambas. Pues trabajamos en lo de el nombre. Intentamos que los niños también vieran como las características. Nada, Ah, estamos poniendo atención. Te quedaste en características. Ujú. en las características y pues que intentaran escribir su nombre e identificar el nombre de sus compañeros. Igual se trabajó mucho con la escritura de la fecha, eso sí era ya algo de ley. Y pues en cuestión de las emociones, yo por ejemplo cuando hice lo de las características y lo de las emociones, le ponía nombre a cada cosa y los niños a veces algunos copiaban los nombres que estaban en el pizarrón y pues a manera de dibujos y pues sí, todo eso. Bien para tu maestra, bien para tu maestra. Pero no se duerman, Bere, cuéntanos cómo fue tu experiencia. experiencia. ¿Cuál era la pregunta?
¿cómo acercaba la docente a los alumnos a la prelectura y preescritura? Bueno, creo que fue algo que mencioné al inicio, que les leía un cuento siempre al final de las clases y les prestaba cuentos para que en casa los leyeran y ya regresando reflexionaran sobre el cuento. Sobre la escritura, creo que igual la fecha nunca faltaba, siempre se tenía que escribir al inicio de todo y ellos tenían que copiarlo en su libreta, al igual que al final de sus trabajos siempre escribir su nombre y todo eso. Igual ponía como palabras sobre algún dibujo que ella hubiera hecho y ellos lo relacionaban. En mi caso, pues en la lectura, siempre al último de las clases, pues había como que ese espacio para que los niños fueran al área de lectura y tomaran un cuento y pues estuvieran allí. En la escritura igual que mi compañera Bere, pues era con la fecha y con el nombre, todos los días era cosa que no faltaba. Y en las actividades pues siento que sí los ponía a relacionar mucho esa parte de las letras. Ok, muy bien. La Lubi vieja. Bueno, en mi caso, la maestra siempre tenía un cronograma y como mencionan mis compañeras, siempre era la fecha, siempre los motivaba a leer un cuento. Cuando teníamos tiempo libre, porque la mayoría del grupo no había terminado, les decía que fueran a leer un cuento y siempre les contaba un cuento. De hecho, yo también seguí con esa secuencia de leerles un cuento y pues creo que por mi parte fue bueno ver cómo la maestra sí los acercaba. Muy bien. Bueno, pues de mi parte solamente leíamos un cuento a la semana, el cual pues era muy breve, muy corto. Fácilmente yo creo que duraba como 1 minuto el cuento. Sé que también la atención de los niños es muy difícil de retenerla por mucho tiempo, pero yo les leía un cuento por actividad que hacía. Por ejemplo, tuve una actividad donde tenían que buscar su nombre, relacionado al nombre y todo eso de la lectura y escritura, y les leí un cuento sobre un gato que se llamaba El gato sin nombre. Les pareció muy interesante, ya que el gato quería un nombre y no encontraba su nombre porque pues no sabía leer. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho. Ok, muy bien. Bueno, para ir cerrando con este capítulo, estamos muy a gusto con su compañía, pero sabemos que ustedes tienen otras ocupaciones. Sí. Entonces, ¿cómo fue su experiencia? Porque, por ejemplo, contigo, yo veo que no tienes un pie, o sea, Sí, cuando te ¿qué vi la pasó? última vez, tenías tus 2 pies y ahorita, mira, muéstrales al público que ya no tienes uno, mira. Yo creo que ya hasta deberías de unirte con una persona que tenga el pie derecho para comprarse zapatos y que se vayan a la mitad. Sí, ¿cómo fue su experiencia? Para ir cerrando ya. En general, Había canibalismo. lo resumirían? ¿Tu kinder era prehispánico? ¿Qué pasó? Eres salvaje, sí. Si quieres omitimos nombre del niño. kinder y del niño. Solamente cuéntanos tu experiencia. Sé que fue muy Ya se está traumatizante, llorando. pero por favor no llores, compañera. No llores, compañera. Cuéntanos qué le pasó a su otro Llores, pie. amiga. Todos estamos contigo. Yo te puedo dar. No te puedo Ya hay dar. prótesis, Yo te pongo un dedo, yo te pongo un dedo. ya hay prótesis, compañera. Pero me imagino que la suma de tu pie fue bastante lo que te dieron. sí, me mordieron y tenía rabia. Se los tuvieron que amputar. Y votaron por ti, niños, ¿verdad? Lo sentimos mucho. Pobrecita. Bueno, continuamos con el siguiente para que en lo que a ella se le pasa su Bueno, mal una rato. experiencia muy buena, pero también donde me di cuenta que no todo es bueno en la vida de un docente, porque hay situaciones de los niños que a veces no son favorables y que a lo mejor te hacen que te sientas mal, ¿no? Por la situación que está viviendo el niño, pero fuera de ahí la maestra fue muy accesible y muy buena conmigo. Yo puedo decir que sigo y seguiré aplicando una palabra que me gusta mucho, es la metacognición. Tanto aprendí de los niños como aprendí de la maestra. Sé que vamos a regresar al preescolar y me da mucha emoción porque pues quiero ver si los progresos que han tenido algunos niños, de los cuales sí me quedé un poco preocupada por
por la manera en la que se comunicaban, ya que no se les entendía. Pero pues sí, yo me llevo esa parte de seguir aprendiendo y esas ganas de seguir aprendiendo de los niños. No tanto, bueno sí, que aprendan de mí, pero yo también aprender de ellos y de la maestra titular. Ok, perfecto. Lalo. Bueno, yo les puedo comentar que igual quisiera prepararme un poquito más en esta área del lenguaje, ya que sí se me dificultaba con un niño que no le entendía, solamente decía oca, oca, oca. Entonces no sé si era roca, loca o realmente qué era Yo lo creo que que quería más que decir. nada loca, porque posiblemente Te conoce. sí, hay algo que de otro vi. lugar te debió de haber Sí, conocido. yo creo que fue algo de mí en otra vida. Pero pues, ojalá lo pueda comprender más ahorita que regrese. Y esto de que se escuchó aquí, por favor, que quede anónimo porque voy a regresar con mi maestra. Y me dejó de tarea que haga el mural para diciembre. Entonces, ojo de ahí. Es mi deber de hipopótamo comerme toda la comida que me va a dar la maestra para sobornarme. Y bueno, Jessy, cerramos contigo. Bueno, yo tuve una experiencia muy buena, aunque concuerdo con Bere, a veces las situaciones que viven los niños son muy complicadas. Y a mí me pasó mucho que no supe cómo actuar a veces cuando los niños pues decían que sus padres los lastimaban o sus padres se golpeaban entre ellos. Yo realmente no sabía cómo reaccionar ante estas situaciones porque no estoy preparada para poder dar un consuelo, o me sentía mal porque no sabía qué decirles y no quería ignorarlos. Pero en base al lenguaje creo que fue muy bueno ver cómo es que los niños van evolucionando poco a poco y subiendo de niveles y de etapas. Y pues creo que fue una experiencia muy buena, la verdad. Bueno, vamos a concluir con nuestra compañera Coja. Coja. La lisiada. Bueno, aparte de pues lo Eso que es pasó con mi discriminante, pierna. No, ella sabe que es de cariño. Lisiada. Bueno, ya les cuento. Bueno, ya muy aparte de que estoy lisiada, pues creo que me quedo de esta experiencia y de las otras que seguir preparándonos, pues sí, para estar bien y ayudar a los niños. Saber más que nada de la manera correcta en la que podemos ayudarlos si vemos un problema de ya sea lenguaje o escritura, o incluso puede ser socioemocional. Entonces siento que pues es más que nada seguir preparándonos para pues poder ayudarlos de la mejor manera. Ok, bueno, con esta participación cerramos. Agradecemos su participación y esperemos que puedan estar con nosotros en el siguiente video. Muchas gracias. Sigan a la Eduquiza. Ya. Corte. Ya nos echamos la...